Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Job, en el capítulo número 10. Estamos en la parte introductoria del libro de Job, con un eslogan que estamos memorizando, y es elocuente evangelio en el libro de Job. Espera en Cristo. Espera en Cristo. Espera en Cristo, aunque todo esté en tu contra. Ese es el eslogan que queremos recordar todo el tiempo del libro de Job. Estamos en la parte introductoria, y en la parte introductoria llevamos 2 domingos. Un domingo hablando sobre la bondad de Dios y otro domingo hablando sobre la maldad del hombre. Dios es bueno y el hombre es malo. Ahora, Dios no lo hizo malo. El hombre se constituyó malo y rebelde porque desobedeció al Señor y se puso en contra de él. Y hoy vamos con el tercer domingo introductorio, y es: hay adversarios. Hay adversarios, o el hombre enfrenta un adversario o un enemigo, o unos enemigos. El título de nuestra enseñanza hoy es adversario o aliado. Cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier desafío, sea un desafío de trabajo, un desafío de estudio, un desafío de vida, siempre para nosotros es importante identificar quiénes están del lado nuestro, es decir, quiénes son nuestros aliados. Y también es importante identificar quiénes son los adversarios. Por ejemplo, cuando uno llega a un trabajo nuevo, lo que hace uno en los primeros días o en las primeras semanas es identificar un grupo con el cual uno se identifica y decir: ellos son mis amigos o mis compañeros y son mis aliados. Pero rápidamente en los primeros días de trabajo uno también sabe que algunos le hacen mala cara, lo miran feo, le dicen que por qué está uno allí, y uno dice: esta persona no es mi aliado, es mi enemigo. Eso pasa en todos los lugares, incluso en la iglesia. A veces uno viene a la iglesia, algunos lo saludan bien, y hay otros que le dicen: ¿usted qué hace aquí? ¿Usted por qué se vino acá? No lo queremos ver. Entonces uno tiene que identificar quiénes son los que están del lado de uno y quiénes son adversarios y enfrentarse a ellos. ¿Ya identificaron sus aliados? Pero también hay adversarios, ¿cierto? Que uno sabe que son personas que son hostiles, que a veces se muestran incómodas con la presencia de uno, que a veces se atreven a decírselo o a veces le mandan razones, pero uno dice: con esta persona no me llevo bien, porque es como mi enemigo. El libro de Job nos va a presentar adversarios y aliados. Y nosotros, para resumir todo el estudio del libro de Job, que es muy complejo, elaboramos con un buen tiempo, casi desde el año pasado, este cuadro sinóptico, que es un mapa conceptual que nos va a servir como guía. No se vayan a distraer ahí, porque eso es lo que vamos a estudiar durante todo el tiempo del estudio. Eso es solo una guía para que ustedes tengan a mano, que queremos hablar sobre el Evangelio y cómo el Evangelio en el libro de Job supera el dilema entre el bien y la paradoja del mal. Entonces vamos a trabajar 2 columnas vertebrales, que es el bien y el mal en el libro de Job. El bien representado por Dios y su gracia a través de Jesucristo, y el mal representado por la impiedad humana. El bien representado a través de Cristo, que nos da esperanza, y el mal representado a través de nuestras acciones. Vamos a ver cómo el bien de Cristo triunfa sobre el mal nuestro y nos da esperanza, trabajando básicamente 2 conceptos, que es la integridad y la impiedad. Y esos son conceptos que vamos a encontrar en el libro de Job. En el libro de Job también vamos a poder definir qué es lo que Dios está haciendo con Job, ¿sí? Si es un experimento, si es una prueba, si es un castigo, si es una disciplina o si es una circunstancia o una tentación. Esa pregunta, si la lanzamos hoy, no la podemos resolver. Entonces, como no la vamos a resolver hoy, vamos a tener muchos componentes durante cada domingo para descubrir o responder qué es lo que Dios hace con Job. Si hoy nos atreviéramos, diríamos una prueba, ¿cierto? Pero otro diría una disciplina. Y quizás otro diría: bueno, yo creo que es una circunstancia misteriosa o providencial, pero no sé qué es. ¿Cuál es la paradoja que se nos va a transmitir en el libro de Job? ¿Por qué existe dolor y por qué existe maldad? ¿Y por qué sufren los que aparentemente nosotros llamamos justos? ¿Y cuál es el dilema? Si Dios es bueno, ¿por qué permite
que haya maldad. Y así sucesivamente vamos a ir descifrando cada componente de los que tenemos aquí en esta hojita. Nos vamos a encontrar con mentiras y verdades. ¿Las mentiras de quién vienen? Como en el Edén. ¿Recuerda que en el Edén hubo verdades y hubo mentiras? ¿Quién dijo la verdad? ¿Quién dijo mentiras? ¿Qué dijo Adán y Eva? ¿Verdad o mentira? ¿De dónde se alinearon? Y lo vamos a ver en el libro de Job. Por ejemplo, mentiras que están en el libro de Job. Dios es interesado. Satanás es veraz. Job es un comprobado siervo de Dios y los amigos hablan verdad. Pero lo que nos va a presentar el libro es que Dios es compasivo, que Satanás miente en todo lo que habla, que Job es íntegro y que los amigos lo acusaron injustamente. Y así nos vamos a encontrar. Vamos a resolver muchas preguntas en el libro de Job. Por ejemplo, si Dios es justo, ¿por qué hay dolor? Si Dios le paga a Job para que Job sirva a Dios por interés, si Dios soborna a Job para que le sirva, si cada vez que nosotros sufrimos estamos cosechando lo que sembramos, si el dolor es base para hacernos dudar, si el dolor es una prueba de fe o si Dios permite que solamente haya bienestar y cuando hay malestar es una consecuencia del pecado. Pero también vamos a resolver preguntas como ¿Job sirve a Dios de balde? ¿O Job sirve a Dios por interés? ¿Quién logra defender a Dios? Porque todos quieren como ir en defensa de Dios. ¿Quién es útil a Dios? ¿Dios nos da alegría o causamos nosotros alegría a Dios? Todas esas son preguntas profundas que no las podemos resolver hoy. Pero a partir del próximo domingo comenzaremos con el primer texto, dando estudio detallado sobre cada uno de los interrogados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con Job? ¿Castigándolo? ¿Probándolo? ¿Tentándolo? ¿Qué hace Dios con Job? No tenemos respuesta todavía. Pero hay 7 discursos que se van a presentar en el libro de Job. 7 discursos y cada discurso tiene una propuesta. Y lo que le queremos dar a ustedes en sus manos para que vayan teniendo como guía, porque no lo podemos mencionar cada domingo, es ¿qué propone cada orador en este libro del libro de Job? El primer discurso que se presenta es el de Elifaz, que se va a presentar a partir del capítulo 4. Elifaz tiene una propuesta y es Dios es bueno. ¿Eso es cierto? Claro que sí. Pero Elifaz dice el hombre es malo y cosecha las maldades de su corazón. Es decir, Job es malo y está cosechando una consecuencia. Elifaz trabaja un binomio de conceptos que muchos cristianos trabajamos y es lo que se siembra, se cosecha. Muchas veces decimos, si a usted le pasa esto es por algo y usted cosecha lo que está sembrando. Lo que hace Elifaz es defender a Dios y acusar a Job. Una pregunta, ¿Dios necesita a quien lo defienda? Entonces, ¿qué hace Elifaz defendiendo a Dios y acusando a Job? ¿Los creyentes necesitan quien los acuse? ¿Quién es el que acusa? Segundo discurso, Bildad. Bildad propone, Dios es justo, pero castiga a los malos. Es decir, Job está recibiendo la consecuencia de sus malas acciones y no es una disciplina, sino una retribución. Él trabaja un concepto, un binomio de conceptos y es recompensa y castigo. Si usted obra bien, tiene recompensa, si obra mal, tiene castigo. Una de las pedagogías que usamos en casa generalmente los padres. Si te portas bien, te doy un premio, si te portas mal, te doy un castigo. Ese es el discurso de Bildad. Sofar tiene otro discurso y es Dios es justo. Job no hizo bien y como no hizo bien tiene consecuencias por sus malas acciones y él presenta otro binomio de conceptos y es obras, restauración. Si hay obras que están contrarias, pues hay consecuencias de eso que vivimos. Y Eliú, que es el más joven, presenta una postura que es muy interesante, que la usamos mucho nosotros los cristianos. Y es, esto que a usted le está pasando es por algo. Algo Dios tiene para enseñarle, algún propósito tiene. Dios lo está instruyendo y le va a enseñar algo. Es decir, Él va a trabajar el concepto del método. Eso que usted vive y no entiende, tiene un propósito Dios y no lo sabemos, pero lo vamos a saber algún día.
Eliú trabaja un concepto o un binomio y es disciplina para un propósito. Si hay una disciplina es porque Dios tiene un propósito. Pero hay otro discurso, que es el discurso de Satanás. El discurso de Satanás es: Dios compró a Job para que Job le sirva a Dios por interés, y lo que Job está recibiendo es el fruto de Dios porque porque Dios le quitó los beneficios que él tenía. Él trabaja un binomio de conceptos y es transacción versus beneficio. Dios transa con sus hijos para que ellos obren de acuerdo a su propósito, y cuando Dios no les da lo que ellos quieren, ellos sufren consecuencias. Está el discurso de Job, y el discurso de Job es: Dios es justo y fiel, Dios conoce o lo conoce a él y está convencido de su integridad. El concepto o el binomio de conceptos de Job es contingencia misteriosa. Hay cosas que suceden que no sabemos por qué, pero sabemos que Dios tiene control soberano de todo. Y está el discurso de Dios. El discurso de Dios es: Job es perfecto y justo, y él bendice a sus hijos y los salva de todas sus circunstancias. Y el concepto o el binomio de conceptos es la providencia gloriosa de nuestro Dios. Todo esto no lo vamos a poder descifrar hoy, sino durante toda la serie del libro de Job. Así que bienvenidos a adversario o aliado. Bienvenidos para estudiar este libro y entender cómo obra Dios y por qué obra de esa manera. ¿Cómo les parece la síntesis? ¿Sí la lograron entender? ¿O está muy compleja? Es un mapa conceptual un poco complejo, pero vamos a intentar entender la cuestión de Dios y la cuestión de Job. Hasta ahora, en lo que hemos dicho, ¿quién está en cuestión en el libro de Job? ¿Job o Dios? ¿Quién es el que se está poniendo en observación a ver si obra bien o obra mal? ¿Job o Dios? ¿Cuántos Job? Job, claro. El libro de Job nos pone en entredicho para saber si es Dios el que está obrando bien o es Dios el que está obrando mal. Entonces, el que está puesto en observación en el libro de Job no es Job, sino Dios. ¿Por qué? Porque la pregunta que Satanás le plantea a Dios es: Job no te sirve de balde, tú lo sobornas para que él te sirva, pero si tú no lo sobornaras, él no te serviría. ¿A quién está cuestionando Satanás? Muy bien. Pero ese no es el tema hoy. El tema hoy es adversario o aliado. ¿Quiénes son los adversarios de Job y quiénes son los aliados de Job? ¿Ya Job los identificó? El texto del capítulo 10 dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Esta es una de las muchas preguntas que plantea Job para resolver su enigma y cuestionando lo que está viviendo y preguntándose por qué me pasa eso. Lo primero que vamos a ver que viene como adversario de Job es el contexto, es decir, todo lo que rodea a Job. Imagínense lo que narra la Biblia. Job estaba tranquilo, era un hombre tranquilo, justo, recto, temeroso de Dios. Estaba en su casa probablemente cómodo, no estaba haciéndole mal a nadie, estaba tranquilo, estaba en su devoción diaria de orar por sus hijos, de hacer su deber de orar y santificar a sus hijos, cuando de repente le llegó una noticia. ¿Qué decía ese mensajero? Acaba de suceder una tragedia entre sus hijos y entre sus negocios y entre sus propiedades, y todo ha venido a ruina. Es decir, Job estaba tranquilo. Si hubiera estado en una parranda, ¿qué diríamos? Pues eso le pasa, se fue a parranda, ¿sí? Si hubiera estado por allá en una finca, descuidado o distraído, hubiéramos dicho: eso le pasa por estar en una finca o estar de viaje o escapar a los deberes que Dios le había encargado. Pero Job estaba cumpliendo sus deberes y recibió una noticia trágica de la noche a la mañana. ¿Quién termina siendo adversario de Job? ¿Recuerdan cómo sucedieron las cosas? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una tormenta, hubo un robo, hubo una calamidad, hubo una muerte súbita. ¿Quién está en contra de Job?
Si viniera ahora una avalancha de aquí de la montaña que está aquí arriba y esa avalancha nos sepultara, ¿quién estuvo en contra de nosotros? La tempestad, la lluvia, la avalancha, el invierno, ¿sí? La erosión, el deslizamiento, fue el que nos sepultó y ese fue nuestro adversario. Es decir, la naturaleza está contra nosotros. Y lo que vamos a ver en primer lugar es que la naturaleza de la vida diaria y las circunstancias de la vida diaria muchas veces parecen en contra de nosotros. Por ejemplo, dicen que cuando el pobre saca su cobija, llueve. Muchas veces uno tiene tanto deseo de trabajar y va a emprender su negocio, pero ese día llueve, hay invierno y no puede trabajar. Y muchas veces las circunstancias naturales se vuelven adversas de nosotros. La lluvia, el frío, las tempestades, las condiciones climáticas cambiantes. Y pareciera que todo el contexto en la vida de Job es un adversario. Sin embargo, ¿quién tiene control del contexto o del entorno en la vida nuestra? ¿Quién controla los vientos? ¿Quién controla las lluvias? ¿Quién controla todas las situaciones del campo? Muy bien, ¿puede estar el contexto en contra nuestra? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Jonás cuando fue a predicar a Nínive? Dios hizo que naciera una planta, una enredadera para protegerle del sol y luego vino un pequeño gusano y se la comió. ¿Quién estaba en contra de Jonás? Pues ese miserable gusano que le trajo mucho sol y le quemaba la calva y que no podía protegerse. Muchas veces nosotros vemos cómo las situaciones de la vida son adversas a nosotros. Las situaciones políticas, las situaciones económicas, las situaciones climáticas se nos vuelven adversas. Y cuando esas situaciones se nos vuelven adversas, ¿qué decimos? Aquí uno no puede trabajar porque la situación política y económica es mala, pero dicen que hay otros lugares donde pagan bien, entonces ¿para dónde nos vamos? Para otros lugares porque las condiciones son mejores. A veces buscamos la tierra caliente porque la tierra fría no nos es bueno. A veces buscamos el norte porque el sur no nos es bueno. Pero sin embargo, ¿quién tiene control de todo? Pero Job va a sufrir la inclemencia de las circunstancias, que son condiciones terribles, son escenarios dolorosos que le producen ansiedad y en los cuales él tiene que gestionar toda su vida en el diario vivir. Hechos capítulo 28, 3 al 5 nos muestra un poco lo que yo estoy queriendo decir. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Recuerdan ese episodio? Había estado en alta mar Pablo, con riesgo de morir muchos días, creo que casi un mes, náufrago, y se salvó milagrosamente. Y sale del mar y de la embarcación y va a una isla y se le prende una serpiente. ¿Qué dice uno? Este sí es muy salado, ¿cierto? Este sí es un delincuente, es una persona que no vale que viva. Sin embargo, ¿quién era el que le estaba sucediendo eso? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, dice la Biblia, que Dios lo había salvado milagrosamente para llevarlo a Roma. Pero si a él, que sale de la embarcación y se salva, le pica o le muerde una víbora, ¿qué decimos nosotros? Eso le pasa, ¿cierto? No sigo el resto. Sin embargo, eso es lo que decimos de Job. Si a Job le pasó eso, por algo le pasó. No puede ser que Job sea tan recto y temeroso de Dios, porque a nadie se le quitan 10 hijos de una sola en un solo momento. Eso, algo tiene que estar por ahí que no se ha descubierto. ¿Lo han pensado ustedes? ¿O soy yo solo el que tengo malos pensamientos? ¿Qué día me dijo un hermano: usted tiene una mente macabra? Yo no lo había pensado así, pero tiene razón. Cuando vemos una sucesión de situaciones adversas, nosotros siempre decimos: algo malo está haciendo la persona,
porque le está sucediendo. Y es probable que en muchos casos sí, pero hay casos en los cuales la misteriosa y soberana y providente mano de Dios actúa de forma que nosotros no entendemos. No podemos atrevernos a decir que el contexto está en contra o adverso de Job, porque ¿quién es el que controla todas las circunstancias? Si decimos eso, estamos diciendo que Dios está en contra de Job. Es probable que Job lo haya pensado. Es probable que Job haya pensado, aquí no puedo tener negocios, me voy para otro lugar, aquí no puedo vivir. Sin embargo, lo que Dios está pidiendo de Job es que acepte las circunstancias y confíe en medio de ese momento difícil. Difícil para nosotros aceptar. Recuerden que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, y hasta ahí era reformado. Y al tercer día, ¿qué dijo? Maldito el día en que nació. Es decir, nuestra confianza nos dura 3 días o 3 doritos. 3 doritos después estamos diciendo maldito el día en que nací. Nosotros nos dura la confianza un rato, pensando que va a ser favorable al momento, pero cuando no lo es, sacamos todo el arsenal diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Muchos dicen, no pregunte por qué, sino para qué. Pero ¿y para qué pregunto para qué si no entiendo el por qué tampoco? Yo le puedo preguntar a Dios qué, por qué, cómo, cuándo, para qué, dónde, y no voy a encontrar una satisfactoria respuesta, sino espere y confíe. Y eso es lo que Job tiene que hacer, confiar y esperar. Es fácil, amados hermanos, confiar, aceptar y esperar cuando las cosas están en contra. ¿Les es fácil? Es imposible. A nosotros los consejeros siempre nos dicen, tenga paciencia, espere, confíe en el Señor. Pero cuando uno está en el vendaval, está en el tornado, uno lo único que hace es pedir explicaciones y llenarse de ansiedad. Luego, después de esas circunstancias tan difíciles, de muertes súbitas, de inundaciones y de situaciones calamitosas de la naturaleza, donde Job pierde todo, incluso su salud, llegaron sus más preciados amigos a visitarlo. Qué emoción que lleguen los amigos a visitarlo a uno, ¿cierto? Qué alegría que lleguen por lo menos 3 y lleguen juntos y nos lleguen a visitar. Pero ¿qué dijo Job después de esa visita de sus amigos? Job capítulo 19, versículo 2. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. ¿Qué dijo Job? ¿Gracias por venir a visitarme? ¿O al final qué les dijo? Se hubieran ahorrado esa plática, hubieran evitado no venir. Ahora, no porque ellos tuvieran una mala intención, la intención de los amigos era buena, condolerse y consolarlo. Sin embargo, ¿qué lograron hacer? Causarle dolor. Entonces, el segundo adversario para Job son todos los intervinientes que intervienen dando consejos donde no se les pide. Y esa es una maña que todos nosotros tenemos. Yo la tengo, yo soy líder en eso. Y es opinar donde no me han preguntado. Yo soy experto en opinar donde no me preguntan. ¿Sí? Algunos me ganan de ustedes, pero yo estoy ahí entre los primeros. No me están preguntando y yo estoy opinando. Y a esos amigos nadie les preguntó qué veían o qué entendían de Job. Job no les dijo cómo me ven, qué opinan, qué me sugieren, qué me recomiendan. ¿Por qué creen que me vino eso? Job no les preguntó, o sí les preguntó. ¿Y por qué ellos se atrevieron a opinar? Muy generoso, ¿cierto? Como muchos de nosotros que vamos a las casas a opinar, que vemos la situación del hermano y opinamos, y muchas veces opinamos lo que no debiéramos opinar. Muchas veces, en lugar de opinar, lo que hacemos es juntarnos todos contra el que está sufriendo para causarle más dolor. Todos estaban contra Job, ¿cierto? ¿Amén? No, todos estaban contra Dios, incluso Job estaban contra Dios.
¿Qué opinan ustedes de todas las reacciones, alegatos, cuestionamientos e intervenciones de todo ese grupo de amigos? Eso hicieron una cumbre de sabios. Todos los más grandes teólogos y filósofos que eran los amigos de Job se reunieron para juzgar y responder por qué le pasa eso al justo. Y duraron 42 capítulos intentando en esa cumbre de intervenciones y en esa sesión de filosofías explicar por qué le pasa eso al justo. ¿Quién logró resolver el enigma? ¿Elifaz? ¿Quién fue el que mejor le fue en esos 4 oradores? ¿Recuerdan? Eliú, porque era el más inexperto, fue el que mejor le fue. Siempre a los más viejos nos va peor. ¿Somos víctimas de un Dios suficiente que muestra su poder y nos causa dolor y frustración? Eso dijeron sus amigos. ¿Por qué buscar comprender, interpretar, analizar u objetar todo a la luz de nuestro dolor? ¿Por qué buscar explicaciones racionales satisfactorias en lugar de admirar la gracia de Dios? ¿Por qué el sabio suficiente causa situaciones de frustración, dolor y reacciones confusas? ¿Quién pudo resolver el dolor de Job? Ahora, a mí me encanta cómo esos 4 amigos participaron, porque es muy parecido a lo que nosotros hacemos. Todos se sentaron en la sala a dar explicaciones y a dar discurso. Yo pregunto, ¿quién le hizo una changuita a Job? ¿Quién se preocupó por su medicina, por su barba, por un masaje, por si se había bañado, por si se podía voltear, por traerle una comida que él le antojara o pudiera comer? ¿Quién se preocupó por hacerle aseo a su cuerpo, por ayudarle a rascar con el tiesto cuando él estaba cansado? Le daban era con él más duro. ¿Quién hizo lo que realmente hubiera sido más humano para él? Si usted llega a una visita y usted está tendido en la cama y comienzan a darle explicaciones de por qué está sufriendo, ¿eso le hace bien? ¿O es mejor que le diga, mire, aquí le traje este bocado, vine a acompañarlo, salgamos a dar una vuelta, venga, nos reímos un poco, contamos historias? ¿No sería eso mucho mejor para intervenir? Pero todos decía el uno, yo tengo la palabra, y el otro seguía con la palabra. Se rotaban las intervenciones para acusar a Job y para causarle más dolor. Al final del día, Job dice, ustedes vinieron para causarme más dolor. Amados hermanos, pero ¿no es eso lo que le causamos a otros? ¿Más dolor? ¿Y cómo les causamos dolor? Con un sofisma, y es yo quiero hacerlo lo mejor posible. Y yo fui sincero con él. Pero esa sinceridad nos convierte muchas veces en adversarios de aquellos a quienes nosotros amamos. Decimos amarles, pero les tratamos como si fueran adversarios. Los 4 amigos de Job se constituyeron para Job en adversarios. Es decir, Job acaba de perder sus 4 mejores amigos. ¿Y cuándo los perdió? En su momento de dolor. Uno dice, por lo menos tenía 4, pero al final de la prueba, ¿qué pasó? Uno dice, esos amigos no los quiero volver a ver en mi vida, porque en lugar de venir a causarme apoyo, me causaron daño. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Recuerden que al final en el capítulo 42 es Dios mismo el que le dice a Elifaz, por cuanto ustedes hablaron mal y no hablaron bien, yo estoy enojado con ustedes y va a ser Job el que va a orar por ustedes para que Dios perdone la maldad de ustedes. Entonces noten, amados hermanos, que muchas veces no solamente el contexto o las circunstancias, sino también los intervinientes se constituyen en nuestros adversarios. La pregunta es, ¿no somos nosotros también a veces adversarios de otros? Y lo hacemos con el título de consejeros o de apoyo, o de yo soy sincero y honesto y te digo la verdad, o yo voy y le canto las 40 para que reaccione. ¿Por qué ninguno de ellos se preocupa por su propio pecado? No hay un registro en la Biblia que alguno de sus amigos dijera, yo estoy obrando mal, arrepintámonos, eso que le vino a Job me puede pasar a mí. Todos levantaron su mano para señalar. Amados hermanos, ¿no hacemos lo mismo nosotros? Job capítulo 19, versículo 2 dice,
¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Hasta cuándo? Job estaba cansado al final del libro, diciendo ustedes vinieron fue a angustiarme más, a generarme más ansiedad, a generarme más preocupación y me están moliendo o me están triturando, son como una aplanadora sobre mí, llenándome de preguntas e intentando dar solución. Cuando uno no tiene dolor es muy fácil dar soluciones. ¿Sí les ha pasado? Que uno es experto en solucionar lo que uno no vive o lo que uno no puede solucionar. Y eso nos pasa a todos. Nosotros somos expertos corrigiendo los hijos ajenos, somos expertos tomando decisiones por los demás, pero cuando nos toca a nosotros, ahí no podemos, ahí no somos capaces. ¿Hasta cuándo? Job está enfrentando un contexto adverso, unos intervinientes elocuentes pero mordaces y ahora unos efectos terribles. ¿Qué esperaba Dios en medio de este sufrimiento para Job? Dios demanda que nosotros lo sigamos sin vacilaciones y admiremos su cuidado y su fidelidad. Pero es lo que se pone a prueba, porque cuando vienen las adversidades nos cuesta admirar lo que Dios hace. Más bien cuestionamos y preguntamos. Pero luego vienen los efectos. ¿Cuál fue el efecto para Job? ¿Cómo terminó Job al final de la prueba antes del capítulo 42? Sin familia, sin amigos, sin salud, sin futuro. Afortunadamente no existían puentes como el de la Virgen todavía, o si no se hubiera ido a colgar allá. Pero Job está enfrentando unos elocuentes efectos que son las conclusiones y los resultados de lo que Dios está haciendo con él. ¿Cómo termina Job? Dice la Biblia que estaba amargado y frustrado y no era para menos. Dios le demanda que espere y adore. Y uno dice, pero ¿hasta cuándo espero? ¿Se acuerdan cuántos días nos dura a nosotros la confianza? 3 días. Y al cuarto día, ¿qué decimos? No soporto más, no aguanto más. Sin embargo, sigue Dios dándole evidencias a Job para que espere en Dios. Espera en Dios aunque todo esté en tu contra. ¿Cuántos días? Muchas veces las situaciones no se solucionan tan rápido, ¿sí? Muchas veces las situaciones son largas y dañan y afectan gravemente nuestra vida, nuestra reputación, nuestra supervivencia. ¿Realmente Dios está en contra de Job? Los amigos están seguros que sí. Job está llegando a una conclusión, pero si nosotros fuéramos analistas sumándonos a los 4 amigos, los buenos amigos de Job, si fuéramos analistas, ¿qué diríamos? Con uno de los 4 discursos nos quedamos, ¿cierto? O es siembra y cosecha, o es recompensa y castigo, o es obras y restitución, o como mínimo, si no somos tan osados como Eliú, decimos, algo el Señor le va a enseñar, amado hermano. Yo no sé, pero algo lo está formando. ¿Y quién es el que se puede atrever a decir que Dios está formando a otro simplemente porque ve una adversidad? O sea, ¿con qué derecho yo puedo decir, esa situación que te está viniendo es porque Dios te está formando? ¿Tengo derecho para hacerlo? ¿Quién soy yo para decir, Dios te está enseñando algo? ¿Lo dice el libro de Job? Sería una conclusión no muy acertada, pero que sería un poco piadosa de parte nuestra. No, yo no me atrevo a decir, algo hiciste mal, algo te faltó hacer. Yo lo que digo es, al final del día vas a aprender algo que Dios te va a enseñar. Pero muchas veces lo único que aprendemos es que Dios es fiel, pero eso ya lo sabíamos desde el comienzo. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿quiénes son los adversarios de Job? ¿Ya hicieron la lista? ¿El contexto? ¿Quiénes son los adversarios? ¿Los amigos? ¿Satanás? Job termina peleando con Dios. Para Job, en el libro de Job, Dios es uno de los adversarios de Job.
Porque Job le dice, tú me pudiste haber evitado esto. ¿Por qué no me lo evitaste? ¿Quién era el único que tenía poder para sanar o salvar o restaurar o evitar esta tragedia en la vida de Job? Dios. Job termina diciéndole, Señor, ¿por qué me vino esta situación? ¿Por qué no me mataste en el vientre de mi madre? ¿Por qué me trajiste para sufrir? Es decir, para Job, Dios es uno de sus adversarios, incluso el más poderoso, incluso el responsable directo de que eso le suceda. Y amados hermanos, no nos digamos mentiras, muchas veces llegamos a la misma conclusión. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió esto? Si hemos orado a Dios y Dios no nos ha quitado esto, entonces fue Dios el que me puso esto. Y a veces decimos a regañadientes, yo confío en el Señor, pero en el fondo de nuestro corazón estamos con rabia, estamos con amargura, estamos con dolor, estamos con mucha molestia diciendo, Dios puso eso y me puso a pasar penas y sufrimientos. Recuerden que Pablo mismo lo dice, le he pedido 3 veces. ¿Y qué me ha respondido en las 3 veces? Pero no lo dice con mucha alegría. Dice, por lo tanto me regocijaré también en mi debilidad para que no me enaltezca demasiado. Pero ¿cuál era el anhelo genuino de Pablo respecto a esa petición? Que Dios le quitara ese aguijón. No sabemos qué era, posiblemente una enfermedad dolorosa y limitante, pero él dice, le he rogado 3 veces, y en las 3 veces Dios me ha dicho, no, no y no. Y Pablo no está diciendo estoy feliz, sino que está diciendo, bueno, pues si toca seguir afrontando, toca. Muchas veces nosotros aceptamos la voluntad del Señor, pero no con alegría. La aceptamos diciendo, ni modo, nos tocó seguir por lo mismo porque no hay solución. Job nos está diciendo en este libro que él enfrenta unos adversarios. Y el adversario que lo acusa primero es Satanás, luego los adversarios que lo visitan y lo acompañan en su dolor, pero luego termina diciendo, el peor adversario que yo tengo eres tú, ¿dónde está tu oficina? ¿Dónde está tu despacho? Dígame a qué horas me atiendes, yo voy y me encuentro contigo y hablamos de varón a varón. Incluso Job le dice, a ver, ¿es que no tienes valor de darme la cara? Dame la cara, yo quiero hablar contigo, que tengo una serie de preguntas que quiero que me resuelva. Es decir, Dios es adversario de Job. ¿Eso es cierto, amados hermanos? ¿Es Dios nuestro adversario? ¿Es Dios el que nos causa sufrimiento sin causa, o sin razón o sin propósito? ¿Todos contra mí? ¿Nadie me quiere? ¿Todos me odian? ¿No será más bien que Dios es el aliado de Job y Job lo está viendo como adversario? Y si Dios es su aliado, ¿por qué Job pelea contra Dios? ¿Se acuerda lo que dice la Escritura? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Se acuerdan que Pablo estaba sirviendo a Dios, haciendo lo contrario a lo que Dios le ordenaba? Pretendiendo ser un servidor, pero ofendiendo a Dios con sus acciones. Y Job, al igual que Pablo, estaban luchando contra Dios. Miren lo que pasa en las casas. No sé si pasa solo en la mía. Pero ¿quiénes son los hijos con quienes pelean primero? Con los padres, ¿cierto? ¿Y por qué los hijos pelean con los padres? Porque están contentos, están cómodos, están satisfechos. ¿Por qué pelean? Es que tú no me dejaste el permiso, es que tú me prohibiste, es que tú no me dejaste hacer esto. Es decir, los padres son los adversarios. ¿Pero alguna vez ustedes como padres han hecho cosas malas para destruir a sus hijos? ¿Qué fue lo que evitaron que sus hijos hicieran? Que se fueran a las drogas, que se volvieran en pandillas, que se volvieran enemigos de Dios. Eso fue lo que los padres evitaron. ¿Pero qué dicen los hijos? Es que el cucho no me da permiso, ¿cierto? O es que esa señora molesta mucho. O ese señor me molesta mucho. Y ven en los padres los adversarios cuando los padres no son adversarios. Pero apliquémoslo a la iglesia. ¿Quiénes son los adversarios de los creyentes? ¿Quiénes? Díganlo duro. Los pastores, ¿cierto? Incluso uno anda preguntando, pastor, ¿me puedo poner esto? Pastor, ¿cierto que yo puedo ir a tal lugar? ¿Usted qué opina?
Pastor, ¿usted qué opina de esta decisión? Buscando aprobación para que me acoliten, porque yo pienso que ellos son mis adversarios. Sin embargo, ¿quién es el adversario del creyente? ¿Quién es el adversario de los hijos? ¿Mm? ¿Quién es el adversario de ustedes? Y aquí no nos vamos hasta no resolver la pregunta. Engañoso y perverso son los padres, son los pastores, son los consejeros, más que todas las cosas. ¿Dice así la escritura? Engañoso y perverso es ¿el de quién? ¿El del pastor? El mío, mi corazón, díganlo. Engañoso y perverso es mi corazón más que todas las cosas. ¿Quién es mi adversario principal? ¿Quién es el que me juega en contra? ¿Quién es el que me causa trampa? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que dice, lo puedes seguir haciendo? No te va a pasar nada malo. No te vieron, no se van a dar cuenta. No es para tanto. ¿Quién es el que dice eso? Nuestro propio corazón. ¿Quién es el que dice, no es justo? Nuestro propio corazón. ¿Les ha pasado? ¿Así es el corazón de ustedes? Nosotros peleando con Satanás. Hay algunos que se levantan a las 5 de la mañana a pelear con Satanás. Y lo zapatean y lo patean y lo atan y lo amarran, pero no luchan con su propio corazón. Otros se levantan malhumorados con los pastores, en lugar de levantarse a luchar contra su propio corazón. O los hijos malhumorados con los padres, cuando debieran levantarse a decir, Señor, obra en mi corazón, porque mi corazón es engañoso. Entonces, ¿quién está en contra de Job? ¿Quién es el que hace que maldiga el día en que nació y maldiga el ginecólogo y maldiga todo lo que se le atraviese? ¿Fue Satanás o fueron los amigos o quién? Su propio corazón. ¿Quién es el que hizo que se pusiera a desafiar a Dios y a decirle, regáleme una cita estos días que yo quiero encontrarme con usted? ¿Quién hizo eso? El corazón de Job. ¿Quién era el que de oídas había oído, pero no había comprendido el amor y la compasión de Dios? Su propio corazón. Amados hermanos, ¿quién es nuestro peor adversario? Ok, a partir de hoy no es el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el pastor, los líderes, los jefes. ¿Quién es nuestro peor aliado? Nuestro mayor adversario. Pero ¿saben qué hacemos de nuestro corazón? Nuestro aliado. Entonces, ¿saben qué dice el creyente? Yo tengo la oportunidad de ir a pecar, pero si le digo al pastor, me dice que no y me desbarata el plan. Pero ¿saben qué? Yo siento paz en mi corazón. Pastor, yo siento paz en mi corazón. ¿Será que puedo ir a una rumba? Yo siento paz, me siento cómodo. ¿Será que me enrumbo este fin de semana? Entonces, como yo siento paz en ¿mi corazón qué es? Mi aliado. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia dice, no adulterarás, entonces yo no me gusta ese texto de Corintios, entonces ¿sabe qué voy? A leer un texto de Crónicas. Y en Crónicas dice, y Salomón tenía muchas mujeres y su corazón era feliz. Y yo digo, pastor, encontré un texto que me da paz. Y ahí me justifico. No os embriaguéis con vino, pero entonces ese no me gusta, porque yo quiero pegarme una embriagada. Entonces voy y leo, y Noé cuando salió del arca, tuvo una viña y se embriagó y estuvo feliz para celebrar. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué hago de mi corazón? ¿Mi adversario o mi aliado? Y con esa alianza yo termino muy bien. Pastor, no exagere, yo estoy tranquilo con lo que hice. Yo eso que hice sentí paz y estoy cómodo, y entonces no coarte mi conciencia porque yo tengo libertad de actuar en paz. ¿No les ha pasado así? ¿O solo me pasa a mí? Que buscamos el texto que nos conviene. Y cuando encontramos el texto que nos conviene,
entonces nos justificamos y decimos que nuestro corazón no nos acusa de lo que la Biblia nos acusa. Lo que queremos decir es lo siguiente: el peor adversario nuestro se llama nuestro corazón. ¿Qué hacemos viéndolo como aliado? O sea, no ponga de aliado su corazón porque su corazón es engañoso. ¿Quién es el aliado nuestro? Dios, su palabra, su espíritu. Es el aliado nuestro porque nuestro corazón no nos sirve. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? ¿Qué hizo Caín con su corazón? Una alianza. Mató a su hermano y luego su corazón estaba tranquilo. Cuando Dios le pide cuentas, ¿qué dice? ¿A mí? O sea, ¿usted duda de mí? ¿Usted piensa que fui yo? Y algunos con esa cara de corderito degollado que tenemos, pues nadie va a sospechar. ¿Usted sospecha de mí? Miren, mis amados hermanos, el aliado de Job fue su propio corazón cuando debía ser su enemigo. Y quien debía ser su aliado, que era Dios, Job se puso a pelear con Dios. Miren cómo invertimos las cosas. Dios es nuestro aliado siempre. La iglesia siempre será aliada del creyente. La Escritura, el Espíritu Santo serán aliados del creyente. ¿Quién no puede ser aliado nuestro? ¿El mundo? ¿Quién más no puede ser aliado nuestro? Los impíos. ¿Y quién más no puede ser aliado nuestro? Nuestro propio corazón. Pero nosotros hacemos alianza con los amigos del mundo, hacemos alianza con el mundo y hacemos alianza con nuestro corazón. Y es muy común, amados hermanos, escuchar a los cristianos diciendo: yo tengo paz en mi corazón. Sí, yo tengo paz. ¿Y quién dijo que la paz era un indicador para tomar decisiones? O sea, ¿quién dijo que si se sentía paz, uno podía tomar decisiones? Uno cuando se venga, siente paz. ¿Sí se han dado cuenta? Uno dice: estoy muy molesto, hasta que no le diga la verdad, no siento tranquilidad. Yo he escuchado personas que dicen: yo cuando me airo, tengo que desfogar toda mi ira y cuando ya la suelto, ahí respiro y me siento tranquilo. Sentí una paz. Amados hermanos, ¿quiénes son sus aliados? Quiero que se respondan. ¿Quiénes son sus aliados? Solo podemos tener un aliado que se llama Jesucristo, que nos dice la verdad aunque no nos guste y nos pone en situaciones que no queremos pero que son necesarias. Y el resto son adversarios nuestros, incluido nuestro propio corazón. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Miren lo interesante. Abraham no le tenía temor a Dios, pero le tenía temor al príncipe de Egipto. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué estaba enfrentando el profeta? ¿Por qué el Señor le dio esa promesa? ¿Qué estaba enfrentando? Le dice: no temas. ¿Qué estaba enfrentando? Miedo. ¿Y miedo hacia quién? Hacia Dios. Miren que muchas veces no nos da temor el mundo, pero sí nos genera miedo los principios y deberes de Dios. Yo estoy contigo, no desmayes, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Es decir, Isaías estaba pensando que Dios lo había abandonado y que estaba solo y que él no tenía quien lo auxiliara. Pero a veces nosotros nos buscamos alianzas con el mundo, pero nos descuidamos de los deberes que son grandes. Entonces, ¿quién es adversario y quién es aliado? Job se equivocó porque pensando que Dios era su adversario, peleó contra Dios. Y pensando que su corazón era aliado, se confió en su propio corazón. Y al final tuvo que decir: yo de oídas te había oído, pero en verdad yo estaba siendo necio. ¿Quiénes son nuestros adversarios? Entonces, es muy fácil escuchar a los hermanos diciendo: no, es que yo confío muchísimo en mi abuelita, porque es que mi abuelita es muy sabia y muy inteligente. Y usted puede confiar en su abuelita si su abuelita es temerosa de Dios, si aconseja según la Biblia y si ella vive como una mujer sabia y lo dirige a usted a Cristo. Pero si usted confía en su abuelita que en paz descansa, no tiene una base firme de confianza. Tiene que confiar es en Cristo,
y en su palabra, que es la gracia segura para vivir. Algunos dicen, es que yo confío en este autor, yo confío en este predicador, yo confío en esta persona, en esta enseñanza. Dice la Biblia, confía solamente en el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Otros dicen, yo confío en mi criterio, porque yo tengo muy buen criterio, pero siempre que confiamos en nuestro criterio, la Escritura nos dice, no confíes en tu propia prudencia, fíate de Jehová de todo tu corazón. Otros dicen, nunca yo he tenido tentación en esta área, entonces aquí estoy a salvo. A veces hay personas que dicen, yo nunca he tenido tentación con la droga, puedo estar en medio de la droga y no tengo tentación. Pero hay personas que se inducen en drogas adultos, hay personas que se inducen en pandillas adultos, hay personas que adultos se desvían y se apartan. Entonces no se confíe ni en su propio corazón. Amados hermanos, ¿quién es su aliado? Si su aliado es su corazón, renuncia a esa alianza y pídale al Señor misericordia. Y pida ayuda, porque si no usted está en peligro. No temas, porque el Señor dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. No se desanime, aunque todo esté en su contra. A veces Dios nos demanda esperar y no queremos esperar. Nos demanda confiar y no queremos confiar. Nos demanda adorar y no queremos adorar. Pero es el encargo y en el cumplimiento de ese encargo Dios está con nosotros. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a renunciar a nuestro corazón y a no ver fantasmas donde no hay y a no ver amigos o aliados donde no hay, sino a ser sabios y sensatos y denunciar nuestro propio corazón. Líbrame de los que me son ocultos, oró el rey David. Y nosotros a veces oramos, Señor, gracias porque yo he obrado bien. Incluso a veces oramos diciendo, si en algo te he ofendido. Cuando la Biblia dice todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. ¿Ora usted para que Dios lo libre de sus pecados ocultos? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, hoy me negarán o esta semana me negarán? ¿Se acuerdan qué dijo Pedro? Señor, ustedes confiando de mí, eso es el colmo. Yo soy honesto y sincero y no puedes desconfiar de mí. Pero 3 doritos después estaba diciendo, no lo conozco, no soy y no sé de lo que me habla. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias por recordarnos que sí hay adversarios, pero que esos adversarios no son ni los vecinos, ni el sistema de maldad que hay en el mundo, sino que el mayor y principal adversario que tenemos es nuestro propio corazón, nuestras propias razones, nuestros propios criterios. Y gracias por ayudarnos a entender que tú eres un aliado y a veces nosotros estamos peleando contra ti. En lugar de pelear contra ti, debiéramos unirnos a ti. En lugar de pelear contra la verdad, debiéramos unirnos a ti. En lugar de pelear contra las provisiones que tú nos das para ser guardados, debiéramos unir fuerzas para con esas provisiones que tú nos das salir adelante. Y en lugar de confiar en nuestras alianzas, confiar solamente en tu palabra. Te rogamos que nos ayudes y nos enseñes y nos instruyes a través del libro de Job y nos permitas salir muy beneficiados con esta enseñanza, siendo honestos, sinceros y poniendo las cosas en su lugar, reconociendo la necesidad de tu intervención y suplicando tu gracia y tu dirección en nuestras vidas. Gracias porque a pesar de que peleamos contra ti, cuestionamos tus planes, nos incomodamos con tus decisiones, aún así tú sigues siendo tan fiel y siempre presente y auxiliándonos y defendiéndonos. Muchas gracias. Y gracias porque cuando confiamos en nuestro corazón, tú nos humillas mostrándonos que somos necios, que nos equivocamos y que tenemos una base muy endeble y muy riesgosa y muy engañosa de confianza, la cual nos hace caer y nos hace desviar. Enséñanos a vivir tu palabra y guárdanos de todo mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.